La Academia Fumizuki es una nueva escuela con un método algo diferente para asignar a sus alumnos en los grupos que van desde el grupo A hasta el F. La primera parte de este método es el examen de invocación de batalla. Las batallas ocurren por seres invocados en distintas clases. Estos reciben su forma en base al invocador y sus calificaciones. Y por último, a cada alumno se le pone en un grupo que determina su nivel de habilidad por medio de un examen al final de cada año escolar. Yoshi es un estudiante de segundo grado que termina en el grupo F. Para su fortuna, varios de sus amigos terminan en el mismo lugar. Ellos son Yuji, Shimada, Kouta y Hideyoshi. Y por último, pero no menos importante, Himeji-san. Después de un rato, Yuji da un discurso para motivar a todo el salón a desafiar al grupo E. Ellos aceptan y Hideyoshi, Shimada y Kouta salen a luchar contra el grupo E. Aunque los tres habían sido abatidos, aún quedaba un rayo de esperanza. Justo cuando estaban acorralados, aparece Himeji-san para salvarlos, derrotando así al grupo E. Tras aquella victoria, el grupo A los desafía y ellos aceptan. A pesar de haber ganado el desafío, Yuji rechaza el intercambio de material con el grupo E. Al poco tiempo ellos deciden ir directamente al salón A para hacer una negociación, la cual termina con el siguiente acuerdo: una batalla 5 contra 5, pero el ganador le podrá dar órdenes al perdedor. Mientras el grupo planeaba una estrategia en la azotea, sin previo aviso son sorprendidos por una acosadora de Shimada, por lo cual Yoshi hace un comentario y termina siendo sometido. Ya llegado el momento, la primera batalla da comienzo. Shimada contra la hermana gemela de Hideyoshi fue derrotada. Tras eso, Yoshi tiene que luchar, pero igualmente termina perdiendo. La tercera ganan y la cuarta también. Ahora todo queda en manos de Yuji, quien se enfrentará a Shouko, la presidenta del grupo A. Shouko saca 97, pero Yuji 53, finalizando así la batalla. Al día siguiente, Yoshi, Shimada, Himeji-san, Yuji y Shouko van al cine. Para la mala suerte de Yuji, se ve forzado a ver una película de 3 horas 2 veces. Mientras tanto, la vida de Yoshi estaba llena de libertades, el mismo estilo de vida de un foráneo. Ese mismo día, el pobre chico se ve obligado a salir en una cita con las 2 chicas, pero para su infortunio, se topa con la acosadora de Shimada. Por eso él se ve forzado a escapar, terminando así vestido de maid. Y al final del día, Yoshi se propone ayudar a Himeji-san con una carta. Por el estilo de vida de Yoshi, él casi moriría de hambre. No obstante, en ese preciso momento llega Hazuki, la hermana menor de Shimada, solamente para recordarle sobre el almuerzo que había estado preparando. Pero Shimada parece muy avergonzada. Himeji-san aprovecha la oportunidad para ofrecerle un almuerzo a Yoshi. Él acepta, pero cuando estaba a punto de degustarse, llegan todos sus amigos y prueban la comida. Inesperadamente, ellos terminan desmayados. Eventualmente Yoshi se va y justo cuando Shimada le quería invitar a comer, llega un sujeto para llevárselo, evitando así el cometido de la chica. Al llegar al instituto, Yoshi se percata que organizarán una búsqueda de tesoros con premios variados. Él pensaba que con estar en el equipo de la pelirrosa todo saldría bien, aunque el destino tenía otros planes para él. El profesor llega y organiza los equipos. Hideyoshi y Yuji se preguntan por qué desea tanto un adorno infantil. El motivo de aquello resultaba ser que en la mañana Hazuki había perdido su adorno y como él no podía ayudarla, se sintió culpable. Por eso ahora él está atado a su honor. Durante todo el día, el grupo revisa muchos lugares, pero solo consiguen una entrada para el parque de atracciones Katsuragi. En la azotea ya se estaban dando por vencidos, pero encuentran el premio de los adornos. Todo parecía un final feliz, pero un trío de chicas los reta a un duelo. Para su suerte toca la campana y se termina el tiempo, finalizando con la entrega del
adorno a la hermana de Shimada. Ha llegado el verano y obviamente la temporada de piscina. Yuji y Yoshi son castigados con lavar la piscina. La ventaja es que pueden usarla tanto como deseen. Por este mismo motivo, ellos invitan a sus amigos a ir. Al transcurso de un rato, deciden ir a las termas para relajarse. Pero como era obvio, Kouta y Yoshi no desaprovechan esta oportunidad, por lo cual usan un artefacto que permite invocar al ser sin permiso de un profesor para lograr su cometido, aunque son frustrados por las chicas. Shouko y Yuji van al parque Kisaragi para divertirse y estar en una cita, ya que prácticamente Yuji fue obligado a ir. Al llegar se topan con Hideyoshi, Yoshi y Kouta. Mientras discutían, llega una pareja problemática, por lo cual se marchan de ese lugar para ir a la casa del terror. Por el paso del tiempo, les da hambre. Por eso van a un salón para el evento principal, la boda ficticia. Justo en el último instante, los sujetos de hace un rato intervienen y todo se echa a perder. Todos buscan a Shouko, pero nadie la encuentra. Al atardecer, Yuji la encuentra, finalizando el día con unas palabras entre ambos. Yoshi es confrontado por Shimada. Ella pide un duelo, pero alguien en otra parte de la escuela desconecta un cable, generando así un fallo en el sistema. Todo el grupo invoca a sus seres, pero todos ellos poseen una apariencia de aumento. El problema de esto es que se descontrolan, y por ese motivo mandan a Yoshi a usar su ser para arreglar el problema. De camino a la sala se encuentra con algunos problemas, desde veneno hasta enfrentarse a Yuji, Kouta, Hideyoshi, Himeji-san y Shimada. A pesar de eso, él los derrota y arregla el problema. La hermana de Yoshi regresa después de estar estudiando en Estados Unidos. El motivo de su regreso es verificar si el joven está viviendo bien y cumpliendo las reglas que le dejó para vivir solo. Pero por su infortunio, ella descubre que las cosas no están bien, por lo cual continúa con su inspección. En la prepa sus amigos sospechan, ya que ha estado actuando raro. Por eso mismo deciden ir a su casa para averiguarlo personalmente. Ellos conocen a su hermana y se la pasan muy bien. Al día siguiente, Yoshi discute con su hermana. Él se dedica a estudiar para sacar la más alta calificación, solo para hacer que se trague sus palabras, aunque por un fallo mínimo termina con 0 en el examen. La hermana de Yoshi, al ver que no se alimentaba bien, decide comprar comida enlatada para que esté mejor. Al rato todo el grupo platicaba en el aula hasta que llega la hermana del trapito bien enojada, ya que su hermano es una vergüenza para ella. Mientras todo eso pasaba, Himeji-san se encontraba leyendo un libro sobre cómo entregar una carta de amor. Después todos guardan sus cosas más preciadas, pero por azares del destino terminan en la bóveda. Para recuperarlos necesitan dos cosas: la contraseña y la llave. Para eso ellos le roban la llave a un profesor, pero para la contraseña son ayudados por Kyoji Nemoto, presidente de la clase B. Este sujeto es el mismo que desconectó el cable en el pasado, generando el descontrol de los seres. La clase F le declara la guerra a la clase D. Ellos utilizan una táctica hiperofensiva, por lo que los oponentes deducen que Yuji se quedaría sin guardias ni protección, así que decidieron ir a por él. Para su mala suerte, Yuji era un niño prodigio. Con eso él logra derrotarlo sin mayor problema. Después de su fácil victoria, ellos le declaran la guerra a la clase B, pero ellos, al ver que sus anteriores oponentes habían sucumbido al poder de la clase más débil, deciden tomárselo en serio y con cuidado, por lo cual sabotean a los chicos. Eso no les sale tan bien como esperaban, y gracias a Yoshi ganan la guerra. La batalla más esperada ha llegado: A contra la F. La gran estrategia de Yuji es, con el número de favores que ha estado acumulando a lo largo de todas las batallas, debilitar a la clase A. Todo el plan marchaba a la perfección, hasta que se ven en la azotea la hermana de Hideyoshi y Shouko. En ese momento, Shimada, Yoshi, Yuji y Himeji-san demuestran una
una gran superioridad en la batalla, pero por culpa de una campana, las cosas se salen de control. Todos logran salvarse, pero lo pierden por un ataque por la espalda. Shouko, Yoshi y la hermana del trapo piden una revancha. La directora se los concede, pero la cosa se decidirá en un 1 contra 1. Muerte súbita entre Yoshi y Shouko. Nadie le tenía fe al pobre muchacho, pero él ganó el duelo. Por eso Himeji-san hace el examen de ubicación otra vez, a petición de Yoshi, pero saca 0 y termina regresando a la clase F. Lo bueno es que el grupo no se dividirá, terminando así con un final feliz. Pero esto aún no termina. Todo el grupo se reúne para ir a la playa. Todo estaba de maravilla, hasta que las chicas empiezan a molestar a los chicos. Ellos se van de ahí indignados hasta que ven a Kouta siendo rodeado de chicas. Al ver esto, los muchachos deciden intentar copiar su técnica para ligar, pero fracasan. No obstante, ellos no se rendirán tan fácil. Al siguiente intento, ellos deciden elogiar a una chica, pero por su naturaleza perversa, ella se enfada y los golpea. La tercera es la definitiva. Esta vez son engañadas para posteriormente ser llevados a un castigo. Después de haber experimentado una sensación parecida a la muerte, las muchachas ya los han perdonado. Por eso mismo en el festival se la pasan divirtiéndose. Todo era felicidad, hasta que las chicas los obligan a participar en un concurso de belleza. Para su suerte, en el turno de Yuji, Shouko interviene y se cancela el evento. Y al anochecer, ellos cenan en la playa. Hace mucho tiempo, Shimada estaba muy triste ya que no se había adaptado a su vida en Japón. Por eso su hermana pequeña quería comprarle un muñeco para que se animara. Lo malo es que no le alcanzaba el dinero. Ante esto, Yoshi vende todas sus cosas y unos libros viejos. Con ese dinero él logra comprar el peluche y gracias a eso, Shimada se siente mucho mejor. Por la tarde los chicos jugaban a las cartas hasta que llegan Himeji-san y Shouko. Para hacer más interesante el juego, ponen un castigo para el perdedor. Este sería irse quitando prendas de encima. Yuji y Yoshi ya estaban casi desplumados, hasta que deciden salir corriendo. Por eso mismo la directora los castiga con una prueba de las invocaciones. Esta alteración permitía que los seres dijeran las verdades de sus amos. Gracias a eso muchos malentendidos y vergüenzas pasan, pero todo finaliza bien. Los chicos estaban a punto de ser azotados por un castigo. Aunque retrocedamos un poco, resulta que un espía está poniendo las cosas en contra de Yuji y Yoshi, con Yuji para comprometerlo con Shouko y Yoshi con fotos comprometedoras. Ante esto deciden mandar a Kouta a investigar. Durante el trayecto ellos platican y al llegar al hotel, los chicos revisan la información. Todo parece indicar que la misma persona que espía está poniendo las cosas mal. Justo en ese momento las chicas entran al cuarto y amarran a los muchachos. Esto por haber colocado un dispositivo en el vestidor. Ya enojados deciden vengarse yendo a espiar el baño. En su cruzada se topan con varios profesores, los cuales impiden su paso y frustran su cometido. En el día 2 del campamento organizan un asedio. Ya se habían encargado de un profesor y solo les queda un pequeño trayecto para llegar al paraíso, pero un grupo de chicas los detienen. Al día siguiente deciden utilizar un nuevo plan, el cual consiste en juntar a varios miembros de otras clases para evitar que las chicas los detengan y así dar con la culpable del filtrado de datos. Ellos estaban tan cerca de llegar a su destino, pero aparece la profesora de segundo año, con lo cual todos son subyugados y los dos amigos terminan con un castigo. Después de ser castigados, elaboran un último plan para la cuarta noche del viaje. Este consiste en tomar fotos de las chicas para incitar a los jóvenes de los grupos altos a ceder ante la lujuria y unirse al asalto. Con aquel plan, todo marchaba bien, hasta que Yoshi llega donde el hombre de hierro. Una épica batalla se produce, pero el muchacho vence la prueba, pero al llegar a su destino son perturbados por ver algo muy turbio. Después de la suspensión, las chicas se reencuentran con Yoshi, pero Mamimi...
Hace un año, Shimada acababa de llegar a Japón. Ya dentro de su primer día de clases, ella se desespera y dice algo con lo cual ya nadie se le acerca. A excepción de Yoshi, ella no logra comprenderlo, pero por la desesperación lo manda a volar para terminar dándose cuenta que él solo quería ser su amigo. Después del besote que le plantó Minami al protagonista, la pelirrosa se pone bastante rara, al punto que el ambiente está muy tenso en el grupo. En ese mismo momento surge el rumor de que la clase B le quiere declarar la guerra a la F. Yuji como siempre idea un plan para evitar ser derrotados, el cual consiste en provocar al grupo D para que el grupo B se retracte. Todo estaba saliendo de maravilla, hasta que como siempre algo sale mal y Himeji-san termina huyendo. Yoshi la persigue, generando así algo en Minami. El plan falla, por eso mismo ellos improvisan. Eso los lleva a provocar a la acosadora de Minami, que eventualmente desafían a una batalla. Parecía que ya estaba ganando, pero los miembros de la clase F atacan a Yoshi, consiguiendo así una tregua. Hace mucho tiempo había un niño prodigio. Obviamente todos le tenían alta estima y esperaban mucho de él. Ese niño era Yuji. Como cualquier mocoso de su edad con una habilidad superior, se la pasaba menospreciando a los demás, aunque él trataba a todos por igual. Eso llamó la atención de Shouko. Ellos siempre se la pasaban juntos. Por eso mismo, ella se terminó enamorando de él. Por su alto ego, unos niños de sexto grado le quisieron molestar. Él tenía un plan, pero Shouko se le interpuso, por lo que él no tuvo más opción que hacer algo. Gracias a eso, ella no se quiso separar de él. De nuevo las invocaciones cambian, ahora para mostrar la naturaleza de sus amos. En ese mismo rato, unos chicos de tercer grado llegan a reclamarles. En ese momento se enfrentan, pero la directora los detiene, y esta en vez de arreglar el problema, decide taparlo con un evento, un recorrido tenebroso. Ellos se van enfrentando a varios retos, y lentamente los participantes van cayendo, hasta que solo quedan Yuji, Minami, Yoshi, Himeji-san y Shouko. Es el turno de Minami y Yoshi. Ellos van, pero en el momento donde parecía que perderían, usa la invocación de la chica. En ese momento se produce un emotivo momento, pero este es interrumpido por los enemigos, dejando así descalificada a Minami. Sin más alternativa, las últimas dos parejas entran. Justo cuando se encontraban caminando, las luces se apagan, intercambiando a los pares. Las chicas se cruzan con el par que inició este problema. Ellas discuten, terminando así en una descalificación y dejando todo a los chicos. Ellos, al estar motivados por las palabras de sus compañeras, deciden usar una estrategia para derrotarlos. Ellos los confrontan y se arma la batalla final. Sus oponentes parecían seguros de su victoria, pero por su cólera cayeron en una trampa, perdiendo de esta manera el evento. Esa misma tarde Yoshi recibe una fuerte declaración de Himeji y Shimada, con lo cual esta bella historia llega a su fin. Yo soy el Doctor E. ¿Y tú? Tú eres sexy.